Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas, pueblo de Dios, familia en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de Dios Todopoderoso sea con todos nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, ustedes saben que siempre que me dirijo a ustedes procuro hablar del regreso del Señor. Hablamos del arrebatamiento. Siempre quiero que lo tengamos presente, porque eso va a influir radicalmente en nuestra conducta, en nuestra forma de vida. Porque la inminente llegada o regreso del Señor, cuando digo inminente, es que está más cercano de lo que pensamos. Entonces eso hace que yo ajuste mi vida a las palabras del mismo Señor y que caminemos en obediencia, en un temor santo, porque queremos irnos con Él. Él prometió regresar y Él cumple sus promesas, hermanos. Él había dicho a los profetas que Él vendría. Los profetas escribieron acerca de la llegada del Mesías. Todos los profetas hablaron de eso, de alguna manera, unos de una forma más directa, otros por medio de ejemplos, de tipologías. ¿Recuerdan cuando una vez enseñamos acerca de los tipos y los antitipos? Como en el Nuevo Testamento, pues se cumplen mensajes, profecías del primer pacto, lo que la gente malamente llama Antiguo Testamento. Pero es importante que tengamos presente que el Mesías regresa en cualquier momento. Debemos mantener nuestra vida espiritual en conexión con Él todos los días, como dije el domingo, porque somos adoradores, no somos religiosos. El religioso no es un adorador. El religioso cumple normas eclesiásticas, reglas de su iglesia. Y el adorador puede ser, el religioso puede ser fiel en cumplirlas al pie de todas ellas. Pero eso no quiere decir que es un adorador, porque esas reglas son una conducta externa, física, y que muchas veces es una apariencia que encubre un serio problema espiritual que tienen los creyentes. El adorador no se preocupa tanto por lo externo. Sí se ocupa un poco de lo externo, pero quiero explicar eso ahorita. Se ocupa de lo externo, pero no es lo más relevante. Primero el adorador se preocupa por su corazón, su espíritu, su comunión y su relación con Dios. Lo repito, se preocupa por su corazón, por su espíritu, por su relación con Dios. Ese es un adorador, porque está íntimamente unido al Señor, como dice la Escritura, ¿verdad? Que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por tanto, es una unidad indisoluble. Se ha unido con el Señor en su espíritu, un solo espíritu con Dios. Y obviamente, hermano, si usted pasa mucho tiempo con una persona, tiene relación con la persona, la conoce, fueron amistad o lo que sea, quiera o no, usted se dé cuenta o no, esa persona con los años va influyendo en usted. Usted va aprendiendo cosas de la persona y la persona de usted también. A veces es inconsciente, pero se hace. Porque es prácticamente imposible que no nos afecte el estar tanto tiempo juntos, compañeros de trabajo, personas que están 5 años estudiando en una institución, 6 años, qué sé yo, 4 años, y que se estén viendo casi todos los días y comunicándose y todo. Eso afecta de una manera al otro. Es en las dos direcciones, ¿no? Porque hay una relación, porque hay una comunicación, porque hay una amistad.
Claro que afecta, ¿cómo no? Ahora imagínese usted en comunión con Dios, en un solo espíritu con Dios. Eso es maravilloso. Dios afectará su vida de una manera muy natural, pero cuando digo natural no me refiero a la naturaleza física, sino a la naturaleza espiritual, de una manera tan maravillosa que Él empieza a transmitirnos su vida, del espíritu de Él a nuestro espíritu, porque se han fusionado. Un solo espíritu somos con Él. Entonces el carácter de Cristo, su forma de vivir, amaremos más la Biblia, las Escrituras, porque son de Él. Anhelamos la comunión más con el Espíritu Santo. Vamos a amar más el congregarnos. Hay un decaimiento en muchas congregaciones en el mundo, de muchos miembros de las congregaciones, que han fallado y se han enfriado en reunirse. Han perdido el interés por las reuniones. Eso está hablando de un decaimiento en su relación con Dios. Nadie que tenga comunión con Dios, profunda y sincera, va a permitir que eso acontezca. ¿Por qué? Porque está unido al Señor, va a amar las cosas de Dios, amará el congregarse, amará la oración, amará a Dios por encima de todas las cosas. Puede amar a su prójimo, porque es que Dios le va a transmitir a él de su naturaleza, de su forma de ser. Y cuando digo de su naturaleza, yo quiero leerles algo porque es mejor que yo lo lea en la escritura y no haya malentendidos. A veces hay ciertas palabras y ciertos términos que debemos detenernos a analizarlos. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Veamos. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, esa comunión con Él, no podemos permanecer sin un cambio. Nos transforma, nos vivifica. Hay una regeneración acelerada en nuestra vida. Esa parálisis espiritual de no avanzar, de más bien ir peligrosamente retrocediendo, eso se termina, porque hay una comunión con el Espíritu. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, alabado sea el nombre de Dios, nos está diciendo algo importantísimo, maravilloso. Nos dice en el versículo 3, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas preciosas y grandísimas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Óigame bien. Esa corrupción que hay en el mundo ahorita, esa depravación sexual, esa degeneración que ha dañado a los adultos, que ha afectado a los jóvenes y que está afectando a los adolescentes y aún a los niños. Porque la degeneración de los adultos
muchos de ellos la pasan a sus hijos, a los jóvenes y a los niños. Por eso usted ve gente que aquí en el Congreso, como en otros países, ya hablan de un cambio de sexo como un derecho para los niños. Al contrario, están violentando sus derechos, están violentando su naturaleza de niños. Y es por causa de la concupiscencia que hay en el mundo. Porque están ajenos de la vida de Dios, no la conocen. Lo que conocen es la concupiscencia. Es gente no regenerada y quizá miembros de congregaciones. O fueron congregantes en algún tiempo. Pero ellos no le dieron el corazón a Dios, nunca fueron adoradores, como decíamos el domingo, y retomo hoy esa palabra. Y por eso hablé también de que hay una parte externa que no es que no tenga importancia, la tiene. Pero la adoración no debe ser externa, debe ser del corazón, debe ser de espíritu, en espíritu y en verdad. Porque cuando nuestro espíritu se fusiona, se unifica, se une con el Espíritu de Dios, se da esa manifestación del carácter de Cristo en nosotros y se va perfeccionando en nuestra conducta diaria a través del tiempo. Esa es una regeneración progresiva y culminará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, es un continuo transformación, una continua transformación, continuo cambio. Vamos, como dijo el apóstol, Él nos va llevando de gloria en gloria. Nunca es para atrás. Nunca es para detenernos. No. Siempre hacia adelante. Vamos hacia adelante, dice Pablo a los filipenses. Vamos hacia adelante, detrás de un objetivo. Cuando uno va hacia adelante, no va a lo loco, va hacia un objetivo, hacia una meta, hacia un propósito. Y esa meta, ese propósito, ese objetivo me inspira. Lo anhelo, lo visualizo, que quiero llegar y obtenerlo, alcanzarlo. ¿Cuál es ese objetivo? Vamos hacia adelante, dice Pablo, hacia la perfección. Hacia la perfección, obviamente. No hay ahí un retroceso, no hay un estancamiento. Porque cuando empieza un retroceso, es porque ha habido un estancamiento. Usted no se puede estancar, no se puede detener. Yo no debo estancarme, yo no me debo detener. Siempre está esa revolución interna del espíritu, está renovándome, está fortaleciéndome, porque hay una unidad en el espíritu. Y Pedro está diciendo, segunda de Pedro capítulo 1 y verso 4, que por esas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, es la naturaleza del Mesías, del Mashiach, de Cristo. Y eso produjo en nosotros una repulsión hacia la corrupción del mundo. Y salimos del sistema mundano de corrupción, no del mundo, porque en el mundo estamos todavía, hasta que Él venga a llevarnos, Baruch Hashem. Pero sí, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, huimos de la corrupción. No más palabras deshonestas, no más maldiciones de nuestra boca. ¿Cómo puede un ser humano maldecir a otro que está hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo puede un ser humano comparar a otro con un animal, con un perro? El perro es una criatura que Dios creó. Pero usted no puede degradar a una persona que Dios ha lavado, Cristo ha lavado con su sangre, especialmente ahí.
y atacar la imagen de Cristo en esa persona, comparándole con un perro. ¿La Biblia usa el lenguaje ese? Sí, pero lo usa de una manera específica y clara. Y es el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, no por una ira carnal, no por un arranque de enojo, porque está hablando de las personas, que Dios empezó una obra maravillosa en ellos, una obra de redención gloriosa, que fueron impactados en su corazón, en sus corazones, por el Espíritu Santo cuando oyeron una prédica, un mensaje, un estudio, y abrieron su corazón. Dios tocó a la puerta de su corazón e invitaron al Mesías, al Señor, a venir a su vida. Y ahí nacieron de nuevo. Su espíritu resucitó. Nacieron de nuevo. Y eso los impulsó a rechazar su vida anterior, a sentir repulsión de la vida anterior, del lenguaje profano que usaban, un lenguaje soez, un lenguaje repulsivo ante los ojos de Cristo, que ahora los está santificando y que ahora los ha redimido y que continuará esa obra hasta la redención completa de nuestros cuerpos en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando esto mortal sea cambiado por lo inmortal y esto corruptible lo transforme en lo incorruptible. Es un proceso que llevamos todos los días de entrega a Él. Pero, ojo, que sin la palabra de Dios, sin la acción salvífica del Espíritu Santo, sin la intervención del Espíritu de Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo, a través de usando la palabra de Dios, no se puede lograr. Se edifica una vida con las Escrituras. Se fundamenta una congregación en las Escrituras y con las Escrituras, no en las opiniones personales de un pastor ni de un teólogo, no en interpretaciones carnales de la Biblia antojadizas para justificar X doctrinita ahí que permite el libertinaje y que se meta la concupiscencia y la maldad en las iglesias, como se está viendo desgraciadamente en mucho la vida. Digo desgraciadamente, porque no tiene que ver nada con la gracia de Dios. Es una tragedia espiritual lo que se está viviendo en muchísimos concilios y congregaciones en el mundo entero. Gente que empezó bien y terminó mal, como dice Pablo a los de Galacia, habiendo comenzado en el espíritu, habéis terminado en la carne. Pablo dijo, estoy perplejo en cuanto a ustedes. ¿Quién los embrujó? Dice la versión Dios habla hoy. Oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el espíritu, habéis terminado en la carne. Otra versión dice, oh Gálatas estúpidos. Qué palabra tan fuerte. Pero escúchenme. Si hay un descuido de nuestra relación con el Padre a través de Cristo, descuidando las Escrituras, no puede haber un desarrollo espiritual. Se va a estancar y de ese estancamiento habrá un retroceso hasta una caída. Entonces Pedro es en este contexto que dice, verso 21, verso 20, ciertamente, segunda de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La condición última de ellos es peor que antes de venir al Mesías, a Cristo. ¿Pueden imaginarse eso, hermano?
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la injusticia, el camino de la justicia, perdón, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y cuando aquí dice que era mejor no haber conocido la justicia de Cristo, la verdad, la justificación por fe, porque una vez recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y la conocieron y nacieron de nuevo. Porque si aquí dice que conocieron la justicia es que fueron salvos. Y retrocedieron, dice, mejor nunca lo hubieran hecho, porque les va a ir peor. Para la gente que dice que la salvación no se pierde, que usted puede retroceder, que pase lo que pase, usted será salvo. Esa es una mentira satánica. Y esa es una doctrina falsa. Esta es una herejía destructora. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Repito, es en este contexto de personas que conocieron íntimamente, tuvieron un nuevo nacimiento y luego se descuidaron y volvieron atrás. La concupiscencia de la que habían huido del mundo los volvió a atrapar. Cayó como una red sobre ellos, una trampa, y se cerró y los atrapó y quedaron ahí atrapados, encerrados, sin escapatoria. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos dos animales en la Biblia están representando un pecado de inmundicia severo. Entonces miren, es aquí donde el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro a escribir esto. Pero uno no puede estar maldiciendo a otro ser humano y denigrar la imagen de Dios en él. Esto es muy grave ante los ojos de Dios. Muy grave ante los ojos del Señor, del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esto es importante, hermanas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo dije que sin la Biblia no se puede y no se debe edificar una iglesia. Sin las palabras bíblicas no sería una genuina iglesia, una genuina congregación. Tendría un cimiento falso. Es en las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Hace años, hace unos meses les mencioné, también el año pasado, y unos meses aquí, el efecto de la Biblia en el cerebro humano. Ahora veremos por qué digo que se relaciona con esto que les mencioné hace un rato. Hace unos años un estudio fue hecho por el Centro de Compromiso de la Biblia, o el Centro de Compromiso Bíblico, y estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos. El estudio se realizó en personas desde niños de 8 años a personas de 89 años de edad. Querían ver cómo nosotros interactuamos con las escrituras. O sea, ¿qué efecto podría hacer la Biblia en nuestra vida? Especialmente en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro cerebro. Descubrieron algo que se transformó, les llamó poderosamente la atención, un aspecto en este estudio central que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, pudiera ser el domingo cuando el pastor dice, abran sus Biblias y escuchamos el mensaje. Una vez por semana. Se notó un efecto casi insignificante, pero se notó.
en algunas áreas específicas de su vida. Pueden ser las emociones, el carácter, etc. Luego, el estudio se realiza en estas mismas personas, pero que leen la Biblia 2 veces por semana. Es un cambio también pequeño, casi insignificante, pero también se nota. Pero al leer la Biblia 3 veces por semana, atención a esto, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación, un pulsar, un pulsar. Pero el efecto más importante es cuando leemos 4 veces por semana. Estamos hablando de las Escrituras. El efecto se potencializó de manera increíble. Escuchen esto. Esto fue una sorpresa. Lo más esperado sería que el aumento gradual de esta lectura en la vida de uno, su efecto, su impacto en nuestras vidas. O sea que entre más lo vamos leyendo y meditamos las Escrituras, en nosotros se va dando una transformación. Por algo Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No en vano lo dice. Debemos tener muy presente esto. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El que siembra para la carne, de ella cosechará, segará corrupción. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Es por eso que entre más leamos la Biblia, más efectiva es nuestra comunión con Él, más profunda, más íntima, con la Biblia, con las Escrituras. Pero veamos. Algo cambió radicalmente cuando se empezó a leer 3 veces por semana, 4 veces por semana. Imagínense el efecto que se da en la persona que la lee todos los días. Hay un hermanito a quien le envío un saludo muy afectuoso, el hermano Estrada de Laguna, Miramar. La esposita de él murió el año pasado, diciembre. Quedó en él un sentimiento de soledad terrible, un vacío muy grande. Y ella me dijo, yo voy a hacer lo que hizo mi esposa. Todos los días, él trabaja en su casa porque él es un productor de café. Él mismo lo cosecha en su terreno, le da el tueste que sea, según el grado que se quiera de tueste. Él lo procesa, él lo muele, él lo empaca y él lo vende. Es un café muy bueno. A mí me gusta mucho y a mi esposa. Pronto nos vamos a ver con la ayuda de Dios. Besrat Hashem, con la ayuda de Dios, hermano Adrián. Bendiciones en el Altísimo. Sigue adelante. Y él dice, mi esposa todos los días leía la Biblia. Hermano, ella siempre, yo la veía calladita leyendo la Biblia todos los días. Yo voy a hacer lo mismo, me decía. Siempre ponía el radio y ponía estudios bíblicos. Cuando llegaba a visitarlo, siempre estaba conectado así con la palabra. Pero él empezó a leerla como la lee su esposa la leía. Y ese sentimiento de soledad en él se ha ido curando. Comprobando
lo que este estudio demostró. Lo estamos comprobando en nuestras vidas. Miren, el sentimiento de soledad cuando una persona lee la Biblia 4 veces por semana, 5 veces por semana, el sentimiento de soledad cae un 30%. Si la lees 4 veces por semana. Problemas de ira caen un 32%. Leyendo la Biblia 4 veces por semana. El amor, la amargura en las relaciones de matrimonio o relaciones con los hijos, la amargura, el enojo, el resentimiento, la ira, la violencia verbal, cayó un 40%. Con la Biblia, leyéndola todos los días. El alcoholismo cae al 57%. Por eso un amigo, un conocido mío, yo le recomiendo mucho leer la Biblia, pero no atiende razones. Él no se deja enseñar, no se deja conducir, y por eso todavía permanece atado por el alcoholismo. Porque nosotros, si ministramos consejería, es con las palabras de Dios. Edificamos ministerios sobre las palabras de Dios. Nuestra vida se guía por las palabras de Dios. Oramos por los alimentos, porque la Biblia nos lo enseña que lo hagamos y que los santifica cuando comemos o bebemos. Levantamos manos cuando hay que hacerlo, porque nos dice que hay que hacerlo y cómo hacerlo y en qué condición espiritual debemos hacerlo, y si no, no lo hacemos. Porque hay algo que corregir primero. Si hay amargura con los demás, amargura con la esposa, amargura con el esposo, maltrato a los hijos, violencia verbal, violencia psicológica, no debemos llegar a levantar manos a la congregación. Es un problema que hay que arreglar urgentemente en nuestra vida personal rápido. De lo contrario, sí se debe levantar manos en gratitud, en rendición a nuestro Dios, en adoración. ¿Por qué? Porque somos adoradores. Nuestra adoración está enfocada en el corazón, en el espíritu, en el corazón redimido, por supuesto, ¿verdad? Que es el corazón ya le hemos entregado a Cristo, nuestro Mesías. Esa adoración es grata, es aceptable ante Dios. Pero cuando hablamos de adoración, no es solo cantar, es rendir toda nuestra vida, todo lo que hacemos, nuestra conducta diaria. Ya no vivimos para nosotros, vivimos por Él y para Él. El sentimiento de parálisis espiritual, de que no avanzo, de que no prospero, de que yo leo la Biblia pero yo no veo nada, de que me congrego pero qué aburrido, pero qué extraño, qué es lo que me pasa. Ese sentimiento de parálisis espiritual, leyendo la Biblia 4 veces por semana, ese sentimiento decae más del 60%. Atención, por eso yo le digo a la gente, lean la Biblia, mediten en la Biblia, pero hay gente que no. Hay gente que ama más ese aparatito, y caigo mal y seguiré cayendo mal, que se llama ese móvil, ese celular, que la Biblia. No le dedican tiempo a la escritura. No es que usted la vea en el celular, no me venga con eso. Eso está bien. No es que usted no oiga una emisora con que le están leyendo la Biblia. Eso no está mal, eso está bien. Pero es que usted tiene que leer la Biblia, usted ahí buscarla, siéntese a leerla. Ese sentimiento de parálisis te cae un 60%. La persona que ha utilizado pornografía, que es algo que se queda con ellos para siempre y los marca para siempre y deforma para siempre. Su alma horriblemente, terrible, espantosamente, porque se aloja en sus pensamientos y cada cierto tiempo se aflora.
esa utilización de pornografía, ese deseo de ver pornografía, esa adicción, porque es una adicción terrible, te cae más del 61%, leyendo 4 veces por semana la Biblia. Y el deseo de compartir la fe a otros, motivados con la vida de Cristo, con esa libertad preciosa en Él. No el bla, bla, bla que tiene mucha gente para hablar la Biblia. Está bien, están evangelizando a otros, pero es pura léxico, es pura facilidad verbal. No es el poder del Espíritu. Es en el poder del Espíritu que debemos ministrar y evangelizar para que sea efectiva la evangelización. Entonces, 4 veces por semana lees la Biblia. Eso potencializa ese deseo de compartir y evangelizar un 200%. Un 200%. 4 veces por semana leyendo la Biblia. Imagínate leyéndola todos los días. Y el discipulado aumenta un 230%. Es increíble. Es maravilloso. Esa es la palabra de Dios. Es el efecto de la palabra de Dios en nuestro corazón. Bendito el nombre de Dios. Con razón hay todo un salmo dedicado a la palabra de Dios. Y es el Salmo 119. Aquí compartí hace varios meses un mensaje, unos versículos sobre este salmo, en hebreo y en español. Muy claro, el Salmo 119, desde el inicio hasta el final, resalta la importancia de la palabra de Dios. Porque el salmista, estando en lo que se llama el Antiguo Testamento, que así le dice la gente, dice que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Imagínate. Y para muchos evangélicos, muchos protestantes, mucha gente, puede ser aburrido estos sacrificios que ordenó Moisés, ofrendas, todo lo que está dentro ahí de lo que es la Torá. Pero el salmista decía que para él era una delicia. Por ejemplo, solo un pequeño ejemplo en el Salmo 119, verso 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, tu Torá. Todo el día es ella mi meditación. Y es el rey David el que lo está diciendo. Meditaba en ella todo el día. Resultado de amar la ley y de meditar en ella todos los días, adquirió conocimiento y sabiduría y se superó y creció espiritualmente. Y por eso dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hubo gente que lo instruyó a él en los mandamientos de Dios, en la ley del Señor. Pero dice él, más que todos mis enseñadores he entendido. Más que los viejos he entendido. ¿Cuál es la razón? El amar la ley de Dios, meditar en ella, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué rico, ¿eh? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y el versículo siguiente, que es el 105, muy conocido, ilustrado aquí bajo la letra Nun, los anteriores, el verso 97, la letra Mem, aquí la Nun, 119, 105, Salmo,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Espero que este pequeño mensaje les sea de edificación. Hay que escudriñar. ¿Ustedes saben lo que dice el Evangelio de Juan 5:39? Las escrituras. Hay que dedicarle tiempo. Hermano y hermana, si usted está descuidando la lectura de la Biblia, se está suicidando espiritualmente. Está cometiendo un suicidio. Hay vida en las palabras de Cristo. Están escritas ahí, léalas, medite en ellas. Escriba algunos pasajes que a usted le han impactado en la puerta del baño, por dentro, por fuera, otras en su habitación. Algunos versículos que tienen que ver con la protección del Señor cuando usted va a salir de su casa, pues en la puerta de su casa que le recuerde. Ore antes de salir. Si puede postrarse antes de salir de su casa, encomiéndese al Señor. Qué maravillosa vida es la vida del verdadero Hijo de Dios. Un verdadero adorador. Ahora, esa es la parte interna que hemos resaltado, pero la parte externa, que es la del cuerpo, no debemos descuidarla del todo. Lo que pasa es que la parte externa se va a alinear, va a verse afectada positivamente por la parte espiritual. Porque así como el espíritu, cuando sale del cuerpo, éste muere, el cuerpo muere sin el espíritu. ¿Lo ven? Nosotros no podemos. ¿Qué dijo el vivir sin la palabra? Las palabras que yo les hablo, les he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Cuando usted y yo buscamos de todo corazón al Señor, nuestra conducta va a cambiar. El mismo Dios va transformándonos. Él nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hasta que un día y muy pronto veremos su rostro. Bendito sea el Señor, Baruch Hashem. Dios los bendiga. Dios los proteja. El Señor los guarde. Amén. En el nombre de Cristo Jesús.